¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimocuarta clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase de hoy quiero ir avanzando ya con la parte de nomenclatura. Como ustedes saben, nada más nos quedan 2 semanas de este tema, pero igual estoy seguro que lo alcanzamos a ver perfectamente, o eso espero. Si no lo que alcancemos a ver y lo completamos luego con el siguiente parcial. La nomenclatura inorgánica se trata justamente de nombrar los compuestos químicos. O el tema que ya les había puesto la clase pasada era los famosos óxidos no metálicos u óxidos ácidos, así es como se les nombra. Ok, vamos para esto. Pues esto no hay nada mejor que hacer ejercicios, así que pues vamos a hacerlo con ejercicios. Miren, ok. Algo importante que deben de tomar en cuenta para los óxidos metálicos o los óxidos ácidos es el hecho de qué es lo que tú ocupas para poderlos nombrar, por así decirlo. Recuerden que por eso se llama nomenclatura, es de nombre. Para esto nosotros tenemos que saber la estructura que debe de tener. La estructura que deben de tener es combinación de qué, un no metal. Ah, caray, ¿cómo es eso? Un no metal. Ay, mejor lo escribo abajo. Un no metal, ajá, más oxígeno. No metal más oxígeno. Ahora, para esta nomenclatura, ustedes deben de recordar cuáles son los no metales. En este caso, traigo ya mi tabla, déjenme les muestro. Encontré esta tabla, de la cual nos va a ser bastante útil para pues la finalidad que le queremos dar. Fíjense, ahí está la tabla. Ahora dejen hago grande esa parte para que la vean. En esta tabla ustedes se dan cuenta que están divididos pues todos los elementos de la tabla periódica, es una tabla periódica, pero en dicha tabla periódica lo que yo quiero que ustedes noten es que tenemos todos los números de oxidación, en este caso, que es lo que vamos a usar este, para formar compuestos, ¿ok? Ahora, los no metales, recuerden que son, si ven ahí la escalerita que está yéndose hacia abajo desde el grupo 3A, donde está el boro, que es la B, en la parte superior derecha, hacia abajo ahí se ve la división de cuáles son los no metales. Técnicamente el boro, el silicio, el arsénico y el telurio son metaloides, pero el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el azufre, el fósforo, el cloro, el bromo y el selenio y el yodo técnicamente se considerarían más como no metales. Bueno, ya vamos a ir viendo más o menos. Ustedes deben de recordar un poco de sus clases de primero cuáles eran metales y no metales. Ahorita vamos, lo que yo quiero que recuerden es primero cómo es que se nombra. Y ahorita vamos a ir viendo esa clasificación. Para esto, por eso es que les recomendaba que tuvieran a la mano su tabla periódica. ¿Sale? Ok, entonces es un no metal más oxígeno. Nosotros en este caso yo voy a usar el carbono con el oxígeno, obviamente, porque si no, no sería un óxido no metálico. Ahora, aquí el oxígeno tiene un número de oxidación -2. ¿Cómo sé esto? Para eso es la tabla, justamente. Fíjense en la tabla, voy a hacerla grande otra vez. Y ustedes ahí se dan cuenta cuáles son los números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno es -1 y -2. Casi siempre el oxígeno va a ser -2, eso tómenlo en cuenta. Y el carbono tiene +2 y más -4. ¿Ok? Esto, lo que es que el carbono puede también utilizarse el -4 como número de oxidación, pero en este caso no lo vamos a usar así. ¿Por qué? Porque recuerden que les había dicho que de este lado, aquí déjenlo pongo de otro color, de este lado van los positivos, de este lado van los negativos. Por lo tanto, el carbono únicamente se puede usar como +2 y +4. ¿Ok? Aunque tenga -4, pero no se puede usar de este lado. Y el oxígeno, pues -2, como ya les había dicho. Ahora, ¿cómo es que se forman los elementos? ¿Cómo es que se forman los compuestos? Perdón, dependen completamente de los estados de oxidación. Los estados de oxidación están marcados justamente en la tabla, de modo que se pone el más común. De hecho, esta tabla está un poco curiosita, pero les explico.
Se supone que debe de ir el más común. En este caso, el más común que tenemos para esta tabla es el que está de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el más común para el carbono es el 4, ¿sale? Ok, vuelvo a esta parte. Y vamos a usar entonces el más común que sería el 4. Voy a hacer más grande un poco esto. Ahí está. Aquí, ahora sí. El más común entonces en este caso es el 4. Obviamente también vamos a usar el 4 y vamos a usar el 2 del oxígeno. Para esto, nosotros, ¿cómo es que se forma un compuesto? Un compuesto se forma cuando se cruzan los números de oxidación. Este 4 va a pasar a este lado del oxígeno y el 2 va a pasar a este lado del carbono. No se toman en cuenta los números, no se toman en cuenta los signos, ni menos ni más. Ambos pasan como positivos. Entonces, significa que el compuesto en este sentido pasa como carbono con un 2 aquí abajo y el oxígeno con un 4 aquí abajo. ¿Ok? Ahora, como en cualquier expresión matemática se tiene que reducir a su mínima expresión. Por lo tanto, este ejercicio, por así decirlo, no queda como carbono 2, oxígeno 4, sino que queda como carbono, oxígeno 2. ¿Por qué? Lo que ocurre es que como ambos son el 4 es un múltiplo de 2, lo que está haciendo es simplemente dividir ambos entre 2. 2 entre 2, 1, que es el 1 que está aquí, pero no se pone. Y 4 entre 2, 2, y es el 2 que está aquí. ¿Ok? Entonces este es el compuesto que nosotros vamos a utilizar para nombrar. Lo voy a pasar para acá arribita. CO2. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a nombrarlos, vamos a empezar a darles pues la nomenclatura como tal. ¿Qué más? La nomenclatura se trata justamente de nombrar dependiendo lo que tú tengas de cada uno de los compuestos. ¿A qué me refiero? Para empezar, hay tres tipos de nomenclatura que yo les voy a enseñar. Para el examen únicamente van a usar una, pero les recomiendo que yo les voy a usar la que les voy a mostrar las tres nomenclaturas en cada video y ustedes van a hacer la que se les haga más fácil, ¿sale? Ok, sería primero la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional o también se le conoce como nomenclatura clásica. ¿Ok? ¿Cómo se nombra la nomenclatura? ¿Cómo se nombra la nomenclatura? ¿Cómo se le nombra al compuesto en la nomenclatura tradicional? Ok, fíjense en lo siguiente. En la nomenclatura tradicional, a este compuesto se le nombra, bueno, algo importante, a todos los compuestos que hacen un óxido, recuerden que estos que estamos nombrando ahorita, voy a ponerlo con otro color, con rojo para que se vea harto. Recuerden que estamos hablando de los óxidos. No entiendo por qué esta cosa hace eso. Uh, Estos son los óxidos. Vamos a ponerlo más arriba. Como estaba diciendo, a estos compuestos se les conoce como los óxidos ácidos. Ahora, algo importante de los óxidos ácidos es cómo se nombran. En la nomenclatura tradicional específicamente, recuerden que clásico es lo mismo, en la nomenclatura tradicional o clásica se nombran exactamente de esta forma, anhídrido. Anhídrido, ¿ok? A este término se le tiene que agregar el nombre del elemento, en este caso del no metal que se está combinando con el oxígeno, en este caso es el carbono, ¿sale? Entonces sería anhídrido y la nomenclatura del no metal se le da la terminación oso o ico dependiendo los números de oxidación que tenga. Algo importante que destacar en la nomenclatura clásica o tradicional es que ya van a darse cuenta que no es compleja, no es difícil, solamente que hay unas que se pueden confundir porque la nomenclatura es muy similar. Por esa razón es mejor, o a mí me gusta más utilizar la nomenclatura sistemática o la nomenclatura stock, pero pues ese es el gusto de cada quien, ¿sale? Ok, sería anhídrido y dependiendo la cantidad de números de oxidación, fíjense que hay dos números de oxidación en este caso, que es el más 2 y el más 4. Cuando usas el número de oxidación mayor se le da la terminación ico. Cuando usas el número de oxidación menor se le da la terminación oso. Entonces sería
Anhídrido, nombre del no metal con alguna de las dos terminaciones. Sería anhídrido carbónico. ¿Sí? Carbónico. Y ya tenemos la nomenclatura tradicional o clásica. Vamos a ver la siguiente. La siguiente se nombra la nomenclatura stock. Esta es bastante sencilla, por así decirlo, porque nosotros utilizamos cuál es el número de oxidación que se está utilizando y un nombre fijo o un nombre específico, al igual que anhídrido, pero en este caso es un nombre como más común, se les llama óxido. ¿Qué significa esto? Que hagan de cuenta que hay nombres que siempre van. Por ejemplo, aquí siempre va la palabra anhídrido, aquí siempre va la palabra óxido. A eso es a lo que me refiero. Óxido, seguido del nombre del no metal, en este caso así como está, carbono. Y por último, en romano y entre paréntesis, tienes que poner el número de oxidación del no metal. ¿Cuál es el número de oxidación del no metal? En este caso sería 4. ¿Pero por qué 4? Si ahí dice un 2. Ah, lo que pasa es que el número de oxidación original que yo utilicé está hasta acá atrás. Es este 4 de aquí, que yo crucé y quedó aquí. Le saqué la mitad y me dio 2, pero realmente el número de oxidación que yo utilicé es 4, no 2. Por lo tanto, el número romano sería V y un... Ay, caray. Espérenme. Ahí está. Y un palito adelante. ¿Sale? Y ahí está. Óxido de carbono 4. Siguiente. Es la nomenclatura sistemática. Sistemática. La nomenclatura sistemática tiene que nombrarse lo que está en la fórmula. O sea, el 2, el oxígeno y el carbono. En este caso sería dióxido. Si se dan cuenta es muy similar al stock. Se utiliza el término óxido. ¿Sí? La única diferencia es que estoy utilizando en este caso el prefijo di. Lo que pasa es que estoy utilizando aquí prefijos de numeración griega, que sería mono, di, tri, por ejemplo, que sería mono es 1, di es 2, tri es 3. Por eso es dióxido, de que hay dos oxígenos, dióxido. Ya es todo el chiste de la nomenclatura. Dióxido de carbono. ¿Por qué no digo dióxido de monocarbono? Porque se supone que aquí yo tengo un 1, ¿no? Ah, lo que pasa es que en el segundo término no se pone mono nunca. Entonces no puede ser dióxido de monocarbono. No existe eso. Solo de carbono o del elemento que sea. Aunque solamente cuando tengas un número diferente a 1. Digamos que sería 3. Por alguna razón el compuesto estaría como C2 o 3, que eso no existe, solamente es un ejemplo. Sería trióxido de dicarbono en ese ejemplo para la nomenclatura sistemática. O en este caso, óxido de carbono 3, porque es el número de oxidación que sería del carbono. Pero recuerden que eso no existe, nada más es un ejemplo. ¿Sale? Y así es como nombramos, o así es como debemos de utilizar la nomenclatura tradicional, stock y sistemática para los óxidos ácidos. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a utilizar otro elemento. Muy bien, para este nuevo elemento vamos a utilizar ahora uno que tenga varios estados de oxidación, porque es importante que ustedes sepan cómo utilizar diferentes estados de oxidación en este caso. Por ejemplo, puedo usar el nitrógeno. El nitrógeno en este caso tiene 5 estados de oxidación. Esto va a ser bastante interesante. Bueno, antes de pasar a uno con 5, vamos a ver uno que tenga 4. ¿Por qué? Porque quiero que vean qué es lo que sucede con los elementos que tienen 4 estados de oxidación. Digamos el cloro. El cloro tiene 1, 3, 5 y 7. ¿Ok? Y ambos, 1, 3, 5 y 7, los cuatro números de oxidación se encuentran en estado positivo, así que puedo usar dichos estados de oxidación. De hecho, ambos están en positivo y negativo. En el caso de los elementos del grupo 7A, todos tienen positivo y negativo así. Pero bueno, cloro. El cloro es 1, 3, 5 y 7. Recuerden. Vamos a pasarnos a la tabletita. Ahí. No sé qué estoy haciendo. Ahí está. Como les dije, para este ejemplo yo quiero usar el cloro. Y el cloro, vamos a hacerlo un poco más grande. Cloro, ay Dios, disculpen, escribo feo. Cloro, 1,
3, 5 y 7. Me quedan más grandes los números, pero bueno. Estos son los estados de oxidación del cloro y el oxígeno tiene únicamente -2. ¿Sí? Ok, como decía, tenemos el cloro que tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7, y tenemos el oxígeno porque como es un óxido ácido debe de llevar oxígeno. Ahora, para la formación de este compuesto, nosotros tenemos que combinar uno de estos con el -2, ¿ok? De hecho, el más común de estos elementos es este, que es el más -1, el 1 en este caso porque está de este lado como un catión, por lo tanto tiene que ser positivo. Vamos a usar el 1 en este caso, porque pues también me da la gana hacer eso. Y el -2, que es el caso del número de oxidación que tiene el oxígeno. Recuerden que siempre es -2. Ahora, este 1 va a pasar o va a cruzar y va a quedar en el oxígeno. Y el -2 va a cruzar y va a quedar en el cloro. ¿Ok? Entonces, el compuesto que vamos a utilizar o en el compuesto que voy a formar en este caso es cloro con 2 oxígeno. 1, pero no se pone. Ok, ¿se puede reducir más? No, porque no puede quedar números fraccionarios en la estructura en este caso, ¿sale? Y nada más queda de esa forma. Ahora, tenemos cloro 2 oxígeno. Como ya saben, voy a utilizar nada más una letra para mencionar cuál es el tipo de nomenclatura que voy a ver. En este caso, la nomenclatura tradicional o nomenclatura clásica, ¿ok? ¿Cómo se nombra este? Recuerden que dado el hecho de que es un óxido ácido, se le llama anhídrido. Anhídrido. Seguido del nombre, en este caso del cloro con la terminación oso o ico, dependiendo del número de oxidación. Ah, pero aquí hay un problema. Si se dan cuenta, tenemos 1, 3, 5 y 7, o sea, tenemos 4 estados de oxidación. Ah, lo que ocurre es que cuando tú tienes 4 estados de oxidación, en este caso 1, 3, 5 y 7, nosotros tenemos que utilizar diferentes prefijos y sufijos para, sufijos es la terminación, para poder indicar cuál estás usando. En este caso, como el 1 es el más pequeño de todos, cuando tú tienes 4, el más pequeño de todos se le tiene que utilizar el prefijo hipo y en el medio el no metal con la terminación oso. Cuando es el de en medio, pero no el más pequeño, se le da únicamente la terminación oso. Cuando es el más, como en el medio grande digamos, el número que sea, se le da la terminación ico. Y cuando es el más grande de todos, en este caso si se dan, fíjense, cuando digo grande, en medio, bla, 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 ustedes fíjense en los estados de oxidación, cada elemento tiene diferentes estados de oxidación, simplemente ustedes acomoden los del menor al mayor y le van poniendo estos prefijos, ¿sale? Por ejemplo, en el caso del 7 se le da el prefijo per y se le termina en ico, recuerden el perico. Ahora, de esto yo tengo que utilizarlo acá. Sería entonces anhídrido, recuerden que es cloro, pero estoy usando el más pequeño de todos, así que ¿quién va? Este sería hipocloroso. Por eso dicen que la nomenclatura tradicional es más difícil por este tipo de situaciones. Anhídrido, porque siempre va la palabra anhídrido, recuerden que en la nomenclatura tradicional siempre va la palabra anhídrido. Hipo, porque es el más chiquito de todos, y la terminación oso. ¿Sale? Y tan tan se acabó. ¿Cuál sigue? Sería nomenclatura stock. La nomenclatura stock sería óxido de, en este caso tiene que ir la palabra de, cloro. Recuerden que aquí no hay mucho chiste, nada más siempre va la palabra óxido y de, y simplemente pones el nombre del no metal, óxido de cloro. Número de oxidación en romano y entre paréntesis, en este caso pues no hay pierde, es el único que usamos, que sería 1. Y tan tan se acabó. ¿Sale? Nomenclatura sistemática.
Se supone que dije que íbamos a poner un inicial, pero bueno, ya ni modo. Nomenclatura sistemática. En este caso, se tiene que poner cuál. Sería, en este caso aquí hay uno, sería monóxido de dicloro. Monóxido de dicloro. He visto algunos autores que lo ponen cuando tú tienes la palabra de y di, dicen como que es cacofónico, o sea que es muy repetitivo, entonces lo ponen como monóxido de dicloro. Pero no está mal completamente que tú digas monóxido de dicloro, ¿sale? Y ya, eso sería todo. Así es como se nombran estos tres compuestos. Bueno, este mismo compuesto de tres formas. Como les dije anteriormente, ustedes básense en la nomenclatura que se les haga más fácil. Si está correcta, por mí está perfecto. ¿Sale? Nada más ubiquen bien qué nomenclatura es. Vamos a hacer otro. Para esta clase quiero enfocarme únicamente en la nomenclatura tradicional, o digo, nomenclatura de óxidos no metálicos. Y ya más adelante vamos a estar viendo las otras. ¿Sale? Vamos a continuar. Para este elemento ahora quiero usar uno que solamente tenga que tenga tres números de oxidación. En este caso, por ejemplo, yo puedo utilizar el azufre, que tiene 2, 4 y 6 en este caso, ¿sale? Vamos a utilizar el azufre. Vamos a hacer pequeña esta parte y vamos a pasar a la tabletita. Entonces estamos hablando del azufre, ay Dios, disculpen, que tiene 2, 4 y 6. ¿Ok? Y el oxígeno, pues que nada más tiene -2. ¿Cuál vamos a utilizar? En este caso vamos a ponernos locos. Vamos a utilizar el más grande y vamos a utilizar este. Entonces ustedes ya saben, se cruzan los estados de oxidación y el compuesto que vamos a obtener es el S2O6. El 6 es múltiplo de 2, por lo tanto lo podemos reducir. ¿Cómo lo podemos reducir? Pues simplemente vamos a dividirlo entre 2 y este entre 2. Entonces el compuesto que voy a obtener es el famoso SO3. ¿Sale? Porque 2 entre 2 es 1, 6 entre 2 es 3. Y SO3 es nuestro compuesto que vamos a estar utilizando, que vamos a nombrar en este sentido. Ahora, este compuesto que es el SO3, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Vamos a nombrarlo en las tres nomenclaturas. Nomenclatura tradicional o clásica. Para este, recuerden que nosotros tenemos tres estados de oxidación. Ahora, cuando se tienen tres estados de oxidación, digamos que es lo mismo que el anterior, solamente que no hay PER. Podemos ponerlo como 2, 4 y 6 y sería hipo con terminación oso. Sería oso nada más y la terminación ico. Y eso es todo. Por eso les digo que la nomenclatura tradicional se queda un poco corta porque es la más usada. De hecho, si ustedes, por ejemplo, van a estudiar microbiología, en microbiología siempre se utiliza para todos los nombres de compuestos, siempre se utiliza nomenclatura tradicional. Entonces es para que la conozcan y no se les haga raro verla. Ahora, como decía, nomenclatura tradicional en este sentido, entonces, como yo estoy usando ¿cuál? El más grande, estoy usando el 6. Este es el que yo estoy usando. Por lo tanto, sería anhídrido, anhídrido. Ah, otra cosa, el azufre no se pone asulfuroso o asulfúrico, se nombra sulfuro nada más. ¿Por qué? Porque cambia su nombre al latín. Hay algunos elementos que cambian así. ¿Quiénes son esos elementos? El azufre, el cobre, el hierro, el oro, sulfuro, cúprico, ferroso, áurico, el plomo también, plumboso. Hay elementos porque cambian a su nombre en latín solamente en la nomenclatura tradicional cuando es el caso. ¿Sale? Nada más eso. Anhídrido, como es azufre, sería sulfuro, pero se le da la terminación dependiendo lo que el número de oxidación que estamos usando. Sería ico. Sulfúrico.
anhídrido sulfúrico, ¿sale? Sulfúrico. Y ahí está. Ese es nuestro nombre de este compuesto, SO3. ¿Cómo sería la nomenclatura stock? Bueno, esto sí lo tengo que escribir, creo que entera. Nomenclatura stock sería, recuerden, óxido de azufre, aquí sí no se pone de sulfuro, óxido de azufre, número de oxidación en romeno y entre paréntesis, 6. Recuerden que el número de oxidación que yo usé está hasta acá, 6. ¿Ok? Óxido de azufre, 6. Y por último, la nomenclatura sistemática, voy a abreviarlo nada más así para hacerlo más rápido. La nomenclatura sistemática, ¿cuál sería? Ah, recuerden que yo tengo que nombrar este. Entonces sería el 3, óxido, azufre. Entonces, ¿cómo sería? Trióxido de azufre. Y listo. Eso es todo. Y ya nombré este otro compuesto. Si se dan cuenta es bastante sencillo. Lo único que ustedes tienen que recordar es cuáles son los prefijos que tengo que utilizar. Vamos a ver otro ejemplo. Ya para terminar con estos óxidos no metálicos u óxidos ácidos. ¿Sale? ¿Dónde está? Aquí. El azufre, el cromo. Por ejemplo, el flúor. Ah, este yo creo que con este voy a finalizar porque, aparte de que ya se me acabó el tiempo, también es importante que ustedes se den cuenta y analicen bien este tipo de situaciones. Por ejemplo, digamos que yo quiero usar el flúor, ¿ok? Digamos que yo quiero usar el flúor. Yo agarro y digo que el flúor que tiene -1 y el oxígeno que tiene -2. Yo sé que el flúor es un no metal. Ah, sí, de hecho sí, el flúor es un no metal. Ahora, la cosa sería, ¿puedo usar el flúor? No. El flúor no se puede utilizar. ¿Por qué? Por el hecho del número de oxidación que tiene. Fíjense que tiene un -1. Por lo tanto, el -1 y -2 no se pueden combinar porque ambos son ¿qué? Aniones. Como ambos son aniones y tienen característica negativa, no se pueden combinar, no pueden cruzarse, no se combinan, ¿ok? Por lo tanto, estos no se combinan. Entonces tenemos que buscar otro ejemplo. ¿Quién sería más adecuado? Pues simplemente vamos a buscar en nuestra tabla y en la tabla, por ejemplo, podemos utilizar el nitrógeno. En este ejemplo, el nitrógeno tiene muchos estados de oxidación, no sé si, como les mencioné anteriormente, tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Ahora, justamente eso es lo interesante de la nomenclatura tradicional en este caso, que dependiendo de cuál utilice yo, por ejemplo, aún así la nomenclatura va a tener como una pequeña confusión porque en uno de los elementos, en uno de los compuestos va a tener un nombre similar. ¿Por qué? Porque deben de recordar que es hipo, per, oso e ico. Entonces, eso es para 4 tipos. Entonces, ¿el quinto qué? El quinto generalmente se deja como ico nada más. El de en medio, perdón. El de en medio se deja como ico. Entonces, hay una confusión entre el 3 y el 4. Si me explico. Vamos a hacerlo nada más para ya terminar esta parte de la clase. Digamos que en este caso yo quiero utilizar el 4. Nada más como, bueno, no, vamos a utilizar el 5 para que se vea el PER, porque no he utilizado el PER. En este caso, el compuesto te queda de esta forma, te queda como N2O5, ¿ok? Ahora, en esta combinación de compuestos, nosotros sabemos que la nomenclatura te queda como, en la nomenclatura tradicional o clásica, te queda como anhídrido. Como es el más grande de todos, el 5, sería pernítrico, porque es nitrógeno, ¿ok? Pernítrico, según los estados de oxidación que tenemos aquí. Nomenclatura stock sería óxido, nitrógeno, óxido de nitrógeno, obviamente. Número de oxidación es el 5 porque es el que estamos utilizando. Y en la nomenclatura sistemática sería penta. Penta es el número para 5, así es como se nombra el prefijo. Penta, óxido
pentaóxido de dinitrógeno. Pentaóxido de dinitrógeno. Y así es como se nombra este tipo de compuestos. ¿Sale? Lo único que deben de recordar para este tipo de compuestos o para todas las nomenclaturas que vamos a estar viendo es que en ocasiones la más confusa es la nomenclatura tradicional porque utiliza muchos prefijos, pero realmente no son la gran cosa, solamente es cuestión de que los practiquen. ¿Sale? Eso sería todo por esta clase, espero se encuentren muy bien y nos vemos mañana. Recuerden practicar esos ejercicios de gases y nos vemos la siguiente.